Estimados estudiantes, muy buenas noches, días, tardes. Vamos a continuar con el desarrollo de las destrezas en inglés. El día de hoy vamos a topar un tema muy importante. Una oración, una pregunta con respuestas en adverbios de frecuencia. La pregunta es how often, que significa cuán a menudo. ¿Sí? How often, cuán a menudo. Y para responder a esta pregunta, usted debe saber los adverbios de frecuencia que vamos a ver a continuación. ¿Qué es un adverbio de frecuencia? Un adverbio de frecuencia, ¿no es cierto?, indica la frecuencia, como dice la palabra, ¿no? Por ejemplo, siempre, yo siempre estudio, yo nunca llego tarde, yo algunas veces juego deporte, yo rara vez viajo en avión, ¿sí? Si yo esas son las palabras que se utilizan en adverbio de frecuencia, pero la pregunta es how often, es cuán a menudo. Por ejemplo, how often do you study English? ¿Cuán a menudo tú estudias inglés? O tú dices always, siempre, o never, nunca. Vamos a ver cómo se hace. Permítame, voy a compartir. Bien, primero vamos a ver los tipos o las palabras que se utilizan en los adverbios de frecuencia. ¿O cuáles son los adverbios de frecuencia? Los adverbios de frecuencia son always, es cuando significa siempre, es cuando usted hace 100% alguna cosa. Por ejemplo, yo siempre estudio, yo siempre corro, yo siempre juego fútbol, ¿no es cierto? Always, es 100%, significa siempre. Usually, es usualmente, ¿no es cierto? Es cuando usted hace alguna cosa más o menos del 80%, no siempre. Often es de vez, ¿no es cierto? De vez en cuando, ¿sí? Ese 60% que usted hace, ¿no es cierto? Sometimes, algunas veces, hardly never es casi nunca, y never nunca es cuando usted no hace nada, ¿no? Entonces, vamos a poner el significado para que usted pueda entenderlo mejor. Always, siempre. Usually, usualmente. Often, a menudo. Sometimes, algunas veces. Hardly ever es como rara vez. Y never, nunca. Esos son los adverbios de frecuencia. Always, hay más, por supuesto, pero estos son los importantes. Always, usually, often, sometimes, hardly ever, y never. Always, siempre. Usually, usualmente. Often, a menudo. Sometimes, algunas veces. Hardly ever, rara vez. Never, nunca. Ahora, vamos a hacer una pregunta, por ejemplo. Yo les decía que how often era la pregunta, ¿no es cierto? Por ejemplo, how often, ¿cuán a menudo? ¿Qué vamos a preguntar? How often, ¿cuán a menudo hace deporte? How often do you practice sports? ¿Cuán a menudo usted practica, ¿no es cierto, deportes? ¿Cuán a menudo? Always, usually, often, sometimes, hardly ever o never. ¿Cuán a menudo? Usted dice never, nunca. Always, siempre, ¿no es cierto? Entonces, how often es la pregunta, ¿no? Para saber, para conocer con qué frecuencia hace alguna cosa. ¿Sí? Como les decía, usamos en los adverbios de frecuencia la pregunta how often, cuán a menudo. Aquí esto es algo importante que les he puesto, chicos.
En los adverbios de frecuencia, ¿sí? No existe negativas, no hay oraciones negativas. Por ejemplo, he doesn't never smoke. No, para decir él nunca fuma es he never smokes, nada más. ¿Sí? No existen las negativas, le repito, chicos. Ahora, aquí viene lo bueno. Para hacer oraciones para contestar la pregunta de how often y hacer oraciones, ¿no es cierto? Con adverbios de frecuencia tenemos dos maneras, ¿sí? Dos. La primera es cuando nosotros identificamos que el verbo, que no esté el verbo to be. Es decir, que esté cualquier otro verbo. Un verbo normal, como sabemos decir, ¿no es cierto? Mire, aquí está play. Está con S porque es tercera persona, he, she es tercera persona y se aumenta S, ¿no es cierto? Play, y aquí está el verbo to be have, perdón, el verbo have. ¿Son el verbo to be? No. Cuando no está el verbo to be, el adverbio de frecuencia va antes de los verbos. Antes, mire. She always plays antes del verbo. They usually have antes del verbo. ¿Sí? Aquí estamos, aquí tenemos la fórmula. Sujeto, she, adverbio de frecuencia, always, y después va el verbo. ¿Sí? Sujeto, adverbio de frecuencia y verbo. O, más rápido, el adverbio de frecuencia va antes del verbo, ¿sí? Antes del verbo, y no tiene negativas. Ahora, ¿qué pasa si tenemos aquí el verbo to be? Is es el verbo to be, are es un verbo to be. Si usted ya se fijó o vio, ¿no es cierto? Aquí la fórmula, sujeto, verbo to be y adverbio de frecuencia. ¿Qué pasa con los adverbios de frecuencia? Van después. Si está el verbo to be, los adverbios de frecuencia van después del verbo to be. Mire, is, always es el adverbio de frecuencia, va después del verbo to be. Often es el adverbio de frecuencia, va después del verbo to be. ¿Y cómo queda la fórmula? Sujeto, verbo to be, adverbio de frecuencia. Bien. Bien. ¿Sí? Entonces, con el verbo to be, ¿cuáles son los verbos to be? Is, are y am. Con el verbo to be, el adverbio de frecuencia va después. Con el verbo normal, el adverbio de frecuencia va antes. Antes. Y no existe negativos, ¿no es cierto? No existen negativos. Vamos a ver si quedó entendido. Vamos a hacer una oración con el verbo to be y otra sin el verbo to be. Vamos. Mario is, aquí está el verbo to be. Vamos a poner, si está el verbo to be, ponemos después el adverbio de frecuencia. Is always in checa. Mario is always in checa. Está el verbo to be, is es el verbo to be, el adverbio de frecuencia es always, va después, ¿no es cierto? Mario siempre está en checa. Ahora vamos a hacer uno sin el verbo to be. Mario never swim con S, swims, porque Mario es tercera persona. Mario never swims in the river. Mario nunca nada en el río. Never, el verbo de frecuencia. Swim, el verbo. Aquí, como no es el verbo to be, no es el verbo to be, el adverbio de frecuencia va antes. ¿Sí? Bien, chicos. Entonces, vamos a acordarnos de varias cosas. ¿Cuáles son los adverbios de frecuencia? Always, que significa siempre, usually, usualmente, often, a menudo, sometimes, algunas veces, hardly ever, rara vez y never, nunca. Hay dos formas de realizar, ¿no es cierto?, las oraciones. Una es con el verbo to be, como está aquí, y otra es sin el verbo to be. Cuando está presente el verbo to be, pongámosle aquí, cuando está el is o el are o el am, siempre
el adverbio de frecuencia va después del verbo to be. Después, como she is always late for a work. Ella está siempre tarde para el trabajo. They are often hungry. Ellos siempre están hambrientos, ¿verdad? O un adverbio de frecuencia sin el verbo to be, con otros verbos, ¿no es cierto? Con verbos normales, como digo yo. Ahí se pone antes del adverbio de frecuencia. She always plays tennis in the morning, ¿cierto? Antes del verbo. They usually have. Have es el verbo, usually va antes, ¿no es cierto? Y obviamente, como les decía, no existen negativas. He doesn't, never, no. Si quiere decir algo negativo, simplemente se pone never, es nunca. ¿Sí? Y la pregunta, chicos, ¿cuál era? How often? ¿Cuán a menudo? How often? ¿Cuán a menudo? ¿Cierto? Sí. Si tiene alguna pregunta, por favor, me la comunica, me la hace llegar a mí. No se olvide de ver videos, que eso tiene una nota. No se olvide de hacer las tareas que son realmente fáciles. Bien, chicos, eso ha sido todo por hoy. Este encuentro se acabó. Thank you. That's all. Goodbye.